vamos a entrar a ver la simiente de la mujer y las dos casas de Israel. Este estudio, entre otras cosas, nos va a poder ubicar en el contexto histórico profético. Nos va a poder ayudar a entender varias de las parábolas que Yeshua dijo. Nos va a ayudar a entender mucho mejor el tema de nuestra identidad y de la proyección profética hasta los tiempos cuando Yeshua regrese. Saber de las dos casas, conocer el tema, nos permite a nosotros entender muchísimo mejor la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque Jeremías, Isaías, Oseas, Amós, Ezequiel profetizaron acerca de las dos casas de Israel. Yeshua habla de la restauración de la casa de Efraín y vamos a ver por qué la casa de Efraín tenía que ser restaurada. ¿Por qué Yeshua le dijo a los discípulos no vayan, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Vamos a ver con la Biblia quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Vamos a entender y por aquí voy a empezar la parábola del hijo pródigo para poner una base y partir de ahí. Vamos a ver mucha Biblia, hay muchos pasajes, los vamos a algunos los vamos a comentar, otros me quedarán ahí de tarea. Es mucho material, es mucho material. Tengo más de 90 presentaciones de PowerPoint, así es que nos va a agarrar el milenio aquí. Así que no se preocupe, de aquí nos encontramos con Yeshua y después, si nos toca ir el milenio y no hemos terminado este tema, pues le decimos al Señor que nos lo termine. ¿No les parece? A ver, Señor, nada más como para rellenar el espacio por el tema del rigor académico, concluirnos lo que Carlos Soto nos dejó inconcluso. Ok, listos entonces. No le digo que preparados porque la generación profética nació preparada. ¿Cierto, Pau? Ah, bueno, ahí estamos entonces. Déjeme. Ah, Mariluz, necesito que me habilite para compartir pantalla. Allí está. Ok, listo. Ok, vamos a ir despacio, no hay prisa para poder dejar los puntos bien claros. Ok, la comprensión de esta enseñanza es básica. Para poder entender parte del contexto profético de hoy y de lo que el Eterno nos ha venido hablando. Amén del proceso que muchos estamos viviendo para el cumplimiento pleno del alineamiento con las raíces del reino. Si usted quiere llamarle raíces hebreas, está bien. Para mí son las raíces del reino. Y la proyección profética en el desenlace de los últimos acontecimientos, antes del regreso de Yeshua y el establecimiento del Olam Jabá. ¿Qué es el Olam Jabá? La era mesiánica. Es decir, cuando Yeshua reine en el milenio sobre toda la tierra. Ok. Génesis 13, 14, 16. Este pasaje, ah, este pasaje es un pasaje, a ver, muy importante.
Por eso lo puse de primero, en mi opinión, muy importante. Vamos a leerlo despacio y me voy a tomar un tiempo para explicarlo. Tiene que ver con la promesa que Dios le hace a Abraham. Dice, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot, después que Lot se había separado de él, le dijo, alza ahora los ojos y mira. ¿Ok? Esta es la palabra Ra, tener una visión espiritual. Entonces, me devuelvo. El Eterno le dijo a Abraham, alza tus ojos, ujú, para que tengas una visión espiritual. Ra. De primera entrada, entonces, el contexto ya no es natural, sino sobrenatural. Sigue diciendo, desde el lugar donde estás. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el lugar donde estaba Abraham? Si bien es cierto, su cuerpo físico está en la tierra, pero ya su espíritu no está ahí. ¿Por qué? Porque el Eterno lo está llevando a tener una visión espiritual. La expresión alza los ojos y mira tiene que ver con una experiencia espiritual desde una posición o posicionado más bien desde una dimensión espiritual para ver, ¿ok? Ese lugar es el Macón, según la construcción gramatical en el hebreo, ¿verdad? Desde el lugar donde estás, ¿cuál lugar? El Macón, el cielo, arriba, ¿ok? Entonces, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, ¿ok? Hacia el norte. Ujú. El sur, el oriente, el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ok, me devuelvo. Le dice, el Señor lo toma el Espíritu de Dios, lo levanta, lo lleva a una dimensión llamada el Macón, que es uno de los siete cielos, ¿ok? Y desde ahí abre sus ojos espirituales y le da una visión, ¿ok? Entonces, él le dice, desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el norte. En Isaías 14, cuando Jailel se revela, no, dice el profeta que Jailel dijo, subiré, subiré a los lados del norte, así dice la versión hebrea, a los lados del norte subiré y desde ahí gobernaré sobre los Moedín, legislaré sobre los Moedín. ¿Okay? Dice, subiré a lo alto, a los lados del norte. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿por qué habla del norte arriba? Si los puntos cardinales, ¿verdad? Se establecen desde la referencia del norte, el polo norte, ¿verdad? Al contrario, el sur y luego el este y el oeste. ¿Por qué Isaías 14 habla del norte como hacia arriba? Uh-huh. Lo sube entonces, lo sube entonces, lo pone a ver desde arriba, desde un lugar que se llama el norte. Ya no los puntos cardinales como los conocemos. Este pasaje, el de Isaías y este, nos habla de que el norte está arriba y que el norte propicia una
posición desde donde se puede tener una visión amplia. Y desde ahí el Eterno le está diciendo, mira, desde aquí, porque toda esta tierra te la daré. Es decir, él está en el norte y desde ahí está teniendo una visión espiritual de la tierra, porque dice, pues toda la tierra que ves, te daré a ti y a tu descendencia. Algunos dicen que esa tierra a la que se refería era lo que hoy es Israel. En mi opinión, está hablando de la descendencia. ¿Por qué? Perdón, está hablando de la tierra completa. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la simiente de la mujer, apunta a Yeshua. Y cuando en otro pasaje el Eterno le habla a Abraham, le dice, y tu descendencia será como la arena del mar. En otra ocasión le dice, y tu descendencia serán multitudes de multitudes. En otro pasaje le dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ya no está hablando de Israel, la tierra, sino está hablando de toda la tierra. Entonces, en la opinión de este que está aquí, la visión que le está presentando y la palabra que le está dando a Abraham está ligada a esa promesa y tiene que ver con la tierra. Sí, en primera instancia, lo que es la tierra de Israel, pero luego, a través de la simiente que es Yeshua, esa promesa se extendería a toda la tierra para que la descendencia de Abraham en Yeshua poseyera toda la tierra. El Eterno le dice al salmista, la tierra y su plenitud me pertenecen y yo se la daré y se la entregaré a mis hijos. ¿Ok? Entonces déjeme usar este gráfico. La palabra norte es la palabra Sefón. Entonces el Eterno lo saca del contexto donde él está, natural, lo saca en su espíritu y lo lleva arriba, al mismo lugar desde donde Hasatán quiso subir para desde ahí gobernar los Moedim del Eterno, es decir, las solemnidades del Eterno. Le da una visión espiritual de plano elevado, estando ¿dónde? En el Macón, uno de los 7 cielos. Le habla del este. Cuando se dice Kedem, este, se refiere a Israel y muy específicamente a Jerusalén sobre todo. Cuando se habla del Yam, se habla de los mares. Cuando se habla del Neget Eretz, está hablando de la tierra. Entonces, lo que quiero plantearles con esto es que el Eterno le da a Abraham una visión global, no solo de la tierra de Israel, ahí en el este. Olvídese de los puntos cardinales como nos enseñaron en este momento. Y vamos a verlo desde una perspectiva profética. Entonces, el norte está arriba. Por tanto, el sur está debajo, abajo. Lo contrario al norte es el sur. Metafóricamente nos habla de lo eterno, de la dimensión de nuestro Señor, de lo eterno. Y el sur habla de la contraparte, el inframundo. El este es Jerusalén y el oeste es cualquier punto sobre la tierra.
Se la voy a tirar, te la voy a lanzar. Cualquier punto sobre la tierra es el oeste, porque el Eterno dijo, oren, cuando oren, oren alineados con el este, oren hacia el este, porque en el este está Jerusalén. Entonces, en este juego de palabras, sí, podríamos decir los puntos cardinales. Sí, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste, sí. Pero cuando vamos al hebreo, lo que nos está planteando desde mi punto de vista y mi interpretación es otra cosa. Sí tiene que ver con la tierra, sí tiene que ver con los puntos de la tierra, pero desde otra perspectiva. Recuerde, Hasatán dijo en Isaías 14, subiré a lo alto, a los lados del norte. Entonces, no estaba hablando del Polo Norte, estaba hablando de una dimensión allá arriba, donde él iba a subir, se iba a posesionar y desde ahí iba a ejercer gobierno sobre todo lo que estaba debajo y sobre los moedim del Eterno. Eso le daría dominio sobre la tierra de Israel y sobre todo sobre Jerusalén, el este. Y desde ahí ampliar esa jurisdicción hacia los mares y hacia toda la tierra. Jailel nunca pretendió destronar a Dios. Él no podía y nunca lo pretendió. Lo que él sí quería y quiso y quiere, supongo yo, es gobernar sobre todo esto. Por eso, en la tercera parte de la tentación de Yeshua, Mateo 4, dice que Hasatán lo lleva a un monte. ¿Cuál es ese monte? El norte. Y desde ahí le muestra los reinos de la tierra. ¿Cuáles reinos? Como he dicho otras veces, no es el reino mineral, no es el reino vegetal, no es el reino animal. Le mostró los reinos. Reino tiene que ver con poder, con sillas de poder. Y las sillas de poder se establecen en puertas, en columnas de iniquidad. Lo que le está diciendo es que a través del tiempo yo establecí reinos, establecí sillas de poder, establecí puertas de autoridad, puertas de gobierno asentadas en diferentes puntos de la tierra y desde ahí yo lo gobierno todo a través de las generaciones. No está hablando del imperio romano, no está hablando del imperio griego, no está hablando de imperios, no está hablando de reinos naturales gobernados por hombres. Está hablando de puertas y son puertas dimensionales, pero también que accesan y ejercen gobierno territorial y lo han hecho a través de generaciones. Sobre esas puertas, los nefilim se han levantado para poder gobernar en diferentes tiempos e influir sobre la humanidad. Y muchos de los líderes que hemos visto en antaño, en tiempo atrás, manifestando un grado de maldad terrorífico, son simiente de serpiente. ¿Me van siguiendo? La promesa que Dios le hace a Abraham está relacionada con recuperar la autoridad jerárquica de gobierno, la hegemonía que en algún momento tuvo Adán. Pero Abraham en la figura, representando a la figura de Yeshua, porque él completaría ese trabajo y se asentaría como rey de reyes, señor de señores, y gobernaría sobre todo esto para establecer su reino. Y en eso estamos. Entonces, lo que Dios pone a ver a Abraham
tiene un cumplimiento pleno en Yeshua. Y a través de Yeshua, nos lo pasan a nosotros, porque Pablo dice en Efesios 2:6 que juntamente con él morimos, resucitamos y juntamente con él fuimos sentados en sillas de autoridad. Fuimos sentados en lugares celestiales. ¿Dónde? En el norte. Ahí donde el Eterno llevó a Abraham. Ahí donde estuvo Hasatán, queriendo gobernarlo todo. Ahí donde estuvo Adán. Porque desde el huerto era una puerta dimensional. El huerto no era un jardincito en la tierra. Era una dimensión que se elevaba más allá del norte. ¿Por qué? Porque Abraham tenía acceso a todo, Adán tenía acceso a todo. Cuando Adán y Eva pecan, una de las cosas que el Eterno hace es poner un ángel en la puerta del huerto y una espada que se estuviera blandiendo siempre para que nadie accesara. Es decir, la puerta no se cerró, solo que hay un ángel que la guarda y hay una espada que constantemente está siendo blandida. ¿Y por qué hizo eso? El Eterno dice, no sea que Adán estire su mano, es decir, se proyecte, pase, se mueva, se desplace y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Cuando el Eterno dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, usa la palabra hebrea selem. Selem es una copia. Es decir, usted tiene un documento original y va a la fotocopiadora y le saca una copia. Es el mismo documento, solo que no es el original. ¿Me sigue? Hagamos al hombre como una copia de nosotros. ¿En qué sentido? La palabra selven también tiene que ver con autoridad jerárquica de gobierno. Tiene que ver con el poder de representatividad que nosotros tenemos, que en algún momento le dio a Adán. ¿En qué estamos en el proceso de recuperar y ejercer esa autoridad? Que en Yeshua se consuma, se concreta. Estamos sentados en lugares celestiales. Esa es una de las revelaciones que tiene que venir para el pueblo del Eterno. ¿Dónde estamos sentados? ¿Dónde nos posicionaron? Y empezar a ejercer desde ese punto la autoridad de gobierno que tenemos. Pero el Eterno lleva a Abraham ahí, lo posiciona ahí y desde ahí le da la revelación y después le dice, recorre la tierra. No recorrió todo el globo terráqueo, recorrió Israel como una señal profética de lo que sería luego sobre toda la tierra. Entonces, Zacarías 14 nos habla de la segunda venida de Yeshua y dice que él pondrá los pies sobre el monte de los olivos, ubicado donde, en el Kedem, en el este, en Jerusalén. Vendrá el juicio sobre las naciones
y empezará el milenio cuando Yeshua gobierne sobre toda la tierra. Es decir, aquello que le mostró a Abraham, sobre eso gobernará Yeshua. Mientras eso sucede, nosotros estamos, los hijos del Eterno, trabajando para establecer el reino, desarrollando estrategias espirituales, geográficas, proféticas, etcétera, para que el reloj profético del Eterno camine cada vez más rápido hasta llegar al cumplimiento de todo lo que fue profetizado. Entonces, cuando Abraham dice, o el Eterno le dice a Abraham, perdón, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición sobre las naciones de la tierra viene a través de nosotros. Por eso el enemigo nos ha golpeado en nuestra identidad, para que no creamos lo que somos en él, en el Eterno. La promesa que Dios le hace a Abraham pasa a Isaac, de Isaac pasa a Jacob. La intención a través del Eterno, a través de Jacob, es establecer con sus 12 hijos las 12 tribus, posicionarlos en Israel, la tierra, y que de ahí viniera el Mesías. Pero luego, en y a través de Yeshua, empezaría un proceso de expansión del reino hacia toda la tierra a través de nosotros. ¿Me sigue? Entonces sí, podemos usar los puntos cardinales, claro. La brújula nos los marca gracias a los chinos que encontraron el norte. Pero proféticamente, los puntos cardinales en hebreo nos dan otra idea. Y eso fue de lo que el Eterno le habló a Abraham. Porque el reino de Dios no se establece solo en este plano natural y material. Hay una dimensión espiritual donde el reino también se establece. ¿Ok? Guarde eso en su mente. Espero que en las notas también. Porque esto que le acabo de decir es, en forma muy resumida, es vital para lo que voy a desarrollar. ¿Ok? Bien. Hay dos aspectos del contexto integral: la Torá y la historia. Es importante a la hora de leer la Torá tomar en cuenta el contexto histórico del pueblo de Israel, es decir, su cultura, la sociedad como tal, su idioma, la proyección profética dentro del plan el eterno y del plano global y profético. Hay tres fuentes básicas de conocimiento para nosotros: la Torá, la revelación y la historia. Cuando nosotros leemos a los profetas, tenemos historia pura. Ahí hay historia. La escritura nos narra sucesos, cosas que sucedieron, pero también encontramos en ellas profecías. Algunas se han cumplido, otras no se han cumplido.
Entonces, debe haber una armonía entre la Torá, la revelación y la historia, y la hay. Para nosotros entonces se convierten en tres fuentes de conocimiento. El centro de este estudio es la identidad, la trayectoria y la proyección profética de un pueblo. Por eso venimos desde la simiente de la mujer. Pasamos por Set, todo el recorrido, Matusalén, Enoch, hasta llegar a Noé, a Shem, a Sem, a Abraham, Isaac, Jacob, etc. Como el tema medular de este estudio es la identidad, vamos a ver qué es identidad. La voz identidad proviene del latín identitas y de la entrada idem, que significa lo mismo. Cuando se habla de identidad, generalmente podemos estar haciendo referencia a esa serie de rasgos y atributos o características propias de una persona, sujeto, inclusive de un grupo de ellos que logran diferenciarlos de los demás. Por su parte, identidad también alude a aquella apreciación o percepción que cada individuo se tiene sobre sí mismo en comparación con otros, que puede incluir además la percepción de toda una colectividad. Y es la identidad la que se encarga de forjar y dirigir a una comunidad, definiendo así sus necesidades, acciones, gustos, prioridades o rasgos que los identifica y los distingue. Entonces, está la identidad individual y la identidad colectiva. Cuando nosotros decimos que estamos volviendo a las raíces del reino, o algunos llaman raíces hebreas, yo prefiero decir las raíces del reino. Estamos hablando de nuestra identidad. Estamos hablando de recuperar nuestra cultura. Estamos hablando de encontrar la ideología que el Eterno trazó. Estamos tratando de identificarnos como una comunidad y encontrar una identidad de pueblo, de nación, como dice la Escritura, entendiendo que somos una familia, que somos un linaje, que tenemos una misma línea genética. Física y biológica a través del pueblo de Israel, pero que a través de Yeshua pasa a nosotros, como ya lo vimos con el nuevo nacimiento. ¿Ok? Identidad. O sea, ¿quién soy? ¿De quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿Quiénes somos? ¿De quién somos? ¿A quién pertenecemos? Ese es el punto medular. Recobrar nuestra identidad es fundamental. Nuestra identidad, repito, como hijos de Dios, como hijos del Eterno. Eso implica derechos, eso implica privilegios, eso implica responsabilidades, eso implica propósito, pero también como pueblo. Si algo ha lesionado el enemigo y el sistema religioso que él creó, es nuestra identidad. Estamos entonces en búsqueda o en busca de la identidad perdida. ¿Ok? Entonces vamos a hacernos unos cuestionamientos. Si nuestra identidad como pueblo no viene del cristianismo romano,
Entonces, ¿de dónde viene? Si el cristianismo romano creó el antidiseño y por consecuencia lesionó profundamente la identidad del pueblo de Dios, ¿dónde encontramos esa identidad? La falta de identidad genera orfandad y en la orfandad hay división. Entonces, ¿por qué tenemos división? Porque hay orfandad. ¿Y por qué hay orfandad? Porque hay una falta de identidad. Entonces, cuando muchos cristianos dicen, yo soy gentil, no soy judío, no estoy bajo la ley porque la ley fue para los judíos, el Antiguo Testamento es la ley para los judíos, están entrando en una terrible contradicción. Primero, porque posiblemente no sea tan gentil como dice. Puede tener una línea sefardita de la casa de Judá o puede tener una línea efraínita de la casa de Israel o la casa de Efraín. O si realmente es gentil, Romanos 11 con toda claridad nos dice que las ramas del olivo silvestre, es decir, los gentiles, algunas de esas ramas fueron arrancadas e injertadas en el olivo verdadero o en el olivo de eterno. ¿Quién es ese olivo? Israel, no el país, el pueblo de Dios. Entonces ya dejó de ser gentil, ¿me sigue? Y como Dios solo tiene un pueblo, hay un país que se llama Israel, pero hay un pueblo que se llama Israel. Hay una identidad. Entonces, decir no pertenezco a, siguiendo la influencia del cristianismo romano y de toda esa ideología y pensamiento sincretista, ha lesionado la identidad. Entonces, no logramos ubicarnos como pueblo y estamos divididos en parroquias. Antes se decía, en los tiempos de Pablo, decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Silas, otros decían yo soy de Aquila, etcétera. O sea, donde hay orfandad, no hay identidad. Y donde no hay identidad, no hay identificación, no hay conciencia de quiénes somos y a qué pertenecemos. Por tanto, la identidad es básica. La identidad responde a quién soy, qué soy, pero también de quién soy. Usted podría decir ante la pregunta ¿quién soy? Decir, bueno, yo soy fulano de tal, este es mi apellido, y sacar su cédula, su identificación y decir, esto, no, no, eso no define quién es usted. Esa es una parte, ese es su nombre, ese es su apellido. Pero ¿cuál es su esencia? Entonces tenemos que ir a otros rasgos, a otras características, hablar de temperamento, hablar de conducta, hablar de cultura. La identidad se define a partir del ser único, con características propias e individuales únicas. Eso somos, únicos. También se define en relación al sentido de pertenencia, es decir, a qué pertenezco. Nosotros pertenecemos a una familia, no a una denominación, no a una congregación.
a una familia que trasciende la iglesia donde va, el grupo donde va, etcétera, trasciende una familia a la cual Yeshua le llamó comunidad, una quejila, una comunidad, una familia, un linaje, que lo reafirma Pedro en primera de Pedro 2:9. Pero para eso tiene que haber una revelación. Tenemos que subir al norte y desde ahí que se nos revele y crear una conciencia, producto de la revelación, de quién soy y a qué pertenezco. No como parte de una retórica aprendida, no como parte de un discurso que me enseñaron, sino bajo una profunda conciencia y convicción de que somos parte de. ¿Ok? Esto complementa la identidad personal y nos lleva a la identidad de grupo. Por otro lado, la identidad está ligada al origen, porque la identidad responde a la pregunta ¿de dónde vengo? Y de hecho, cuestiona el sobreénfasis en el culto. Repito, la identidad está ligada al origen. ¿Cuál es nuestro origen? No, yo nací en Costa Rica, en la familia Chacón, en la familia Espinosa. No, no, eso no dice la escritura. La escritura dice que nosotros estuvimos en el vientre del Shaddai antes de la fundación del mundo. De ahí venimos. Y esto nos tiene que ser revelado porque trasciende nuestra condición actual o nuestra condición de origen local, por así decirlo. Sí, yo nací en Costa Rica. Yo nací en Costa Rica en el año de 1900 y un montón. Decía mi mamá, yo nací en 1900, ¿qué le importa? Sí, mi existencia empezó en este plano terreno y humano el 13 de septiembre de 1900 y un montón. Pero ya yo existía antes. ¿Me estoy explicando? Entonces, mi origen no está aquí. Yo vine aquí a Costa Rica, nací aquí por un tema logístico, estratégico del Eterno. Aquí conocí a Yeshua. Aquí conocí mi origen. Aquí conocí mi esencia y estoy descubriendo mi identidad. Estoy construyendo una identidad para manifestar la cultura del reino. Entonces, mi origen no se remonta ni siquiera al lugar donde nací de nuevo, como muchos dicen. Ah, no, es que yo conocí al Señor en una campaña, en tal lugar. No, ahí nos pusieron a hacer una oración que hay que ver. El nuevo nacimiento se dio como un proceso donde el Espíritu de Dios nos fue revelando a Yeshua y en el madero y luego sentado a la diestra del Padre. Para luego entender que Él mismo me sentó juntamente con Él para cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Entonces mi origen está allá y la parte logística del reino está acá. Por eso me trajo aquí. Pero pertenezco a algo mayor. Entonces, yo no soy sin un pueblo y no soy sin el Dios de ese pueblo.
identidad. Ahora, ¿hay una falsa identidad? Sí. Una de las áreas débiles, comillas, de la iglesia es la identidad. Y uso la palabra iglesia para referirme al sistema religioso, esa estructura, ¿ok? Jezabel ha golpeado justo aquí. Divisiones, orfandad, falso sentido de pertenencia, un antidiseño, sin el concepto de familia, sin el concepto de paternidad. Ajá. El cristianismo romano nos dio una falsa identidad. Nosotros no nacimos de la estructura creada en los siglos I al IV. No nacimos de Constantino, ni los mal llamados padres de la iglesia. Hablando de Lutero y de ahí para abajo. Crisóstomo, Tertuliano, etcétera. Y muchos etcétera más. Nacimos en medio de un sistema religioso, sí, al cual nunca pertenecimos. Y que además fue una mala nodriza y un pésimo tutor, robándonos la identidad. Robándonos la identidad cultural, porque ahora estamos peleando para establecer si el domingo es el día del Señor o el sábado es el día del Señor. Entonces hay quienes defienden a capa de espada que es el domingo y no han consultado la historia para darse cuenta que el domingo, que el Shabbat, sábado, fue cambiado en el concilio de Nicea por Constantino y su séquito por el domingo. Entonces no podemos defender lo indefendible. Que las festividades del Eterno son eternas, etcétera. Nos robó nuestra identidad. Nuestro nacimiento fue con Abraham. Además de ser una etnia dispersa, una raza, somos un pueblo diverso que el Eterno está definiendo y juntando de en medio de las culturas terrenas, las cuales nos han dejado marcas, marcas que están siendo borradas para dar lugar a la cultura del reino de Dios. Nuestro recorrido inició con Abraham y hoy estamos despertando a la realidad de quiénes somos y cuáles son nuestras raíces, nuestra identidad, las que realmente definen nuestra identidad. Dios está levantando profetas para rodear a su novia, la Calá. Porque la escritura nos dice que Yeshua viene por una novia, sin mancha y sin arruga. No, no, no. Olvídese de esa traducción terrible. Viene por una novia tamín, una novia pura. Eso quiere decir sin mezcla. Entonces, se requiere de un proceso de purificación en el cual ya entramos. Y cuando nosotros hablamos, vamos a la escritura y vemos los procesos de purificación, siempre hubo profetas de por medio, profetas que señalaron el pecado, profetas que dieron pautas, directrices, que trazaron estrategias, profetas que corrigieron el camino. Hoy no es diferente. Hoy el Eterno está levantando profetas, una nueva generación de profetas para rodear a la Calá.
para, a través de las estrategias del Eterno, generar esa purificación, para golpear en los aires, para quebrar el espíritu de estupor, para que haya una mayor revelación, para que haya un mover del Espíritu de Dios genuino en medio de su remanente, que limpie, que restaure, que avive, que rehabilite, que reafirme. Israel fue rodeada por profetas y el Eterno exhorta en Ezequiel a los profetas y les dice: ustedes no han subido las brechas, ni han levantado muro alrededor de Israel para que prevalezca en el día de la batalla. Estamos en el día de la batalla y necesitamos profetas que se levanten, que sí edifiquen muro. ¿Cómo? Un muro de protección a través de la proclama profética, a través de la palabra profética, a través de las estrategias que el Señor diseña para quebrar lo que estorba en los aires, para romper con lo que oprime a su pueblo, lo que le roba identidad, lo que le roba recursos al pueblo del Eterno. Dios está levantando compañías de profetas en las naciones y entiende el concepto de rodear. No es un circulito, es rodear con la palabra. Necesitamos compañías de profetas asentadas en lugares que entiendan de esto, que entiendan del reino, que entiendan de la dimensionalidad del reino. Compañías de profetas que puedan seguir las directrices del Eterno y lanzar estrategias o lanzarse a cumplir estrategias territoriales en los aires sobre el pueblo del Eterno. Y no se extrañe, porque vamos a empezar a ver esto. Cómo el Eterno empieza a sacar del contexto del sistema religioso, de iglesias a profetas. ¿Por qué? Porque el sistema no sabe qué hacer con los profetas, los tiene barriendo, y no estaría mal, ¿verdad? Limpieza y eso, pero los tiene evangelizando, y no fue para eso que llamaron a los profetas. Los tiene ahí de pastorcitos, pastoreando. No, Dios está llamando a los profetas a su oficio porque Él los requiere hoy en compañías de profetas, como lo hizo Samuel, 40 años. Israel rodeado y los enemigos no lo atacaron. ¿Y quiénes sostenían ese cerco invisible? Los profetas. Necesitamos profetas que levanten vallado, que no estén comprometidos con un sistema, que no estén comprometidos con una denominación y menos con un hombre o una mujer, sino con el reino. Vamos a empezar a ver profetas levantarse y empezar a buscar a los padres proféticos, porque hay padres de profetas. Hay muchos Eliseos buscando a los Elías. Para rodear la Calá y traer esa purificación que se requiere. Ya prediqué. Por otro lado, necesitamos establecer una diferencia entre Israel, la tierra, el país, e Israel, el pueblo de Dios. ¿Ok? El Eterno le dio al pueblo de Israel una tierra, la tierra prometida, para que tuviera un lugar estable donde vivir y un lugar que fijara su posición territorialmente hablando. Pero no le dio esa tierra para establecer su identidad. De hecho, se le conoce como la tierra de Israel, es decir, la tierra donde habita parte del pueblo que Dios llamó Israel. Ojo con esto. Israel ha sido pueblo donde quiera que ha estado. El Eterno le dio una identidad que no depende de una ubicación geográfica. Cuando una persona hereda una propiedad,
esta propiedad pasa a ser la propiedad de fulano de tal. Esa persona no es la casa que heredó. No hay un traspaso de identidad. La identidad sigue estando incrustada en la persona. Esto mismo sucede con Israel. Su identidad no se la da la tierra que el Eterno le heredó. Su identidad está en la gente, en la esencia divina, en cada uno, donde quiera que estén. Aunque entiendo la importancia de la tierra históricamente y espiritualmente. ¿Ok? Que quede claro. El otro punto medular es quién o quiénes son Israel. Si Israel no es una tierra, es un pueblo, por tanto es una raza y como raza se define genéticamente. Además, según la escritura, se puede formar parte de Israel por adopción, inserción en el olivo, redención para la adquisición de la ciudadanía de forma legal. ¿Ok? Solo quiero tocar este tema así rápidamente. El apóstol plantea que los gentiles, al nacer de nuevo, vienen a formar parte de la ciudadanía de Israel, no el espiritual. Olvídense de ese tema, de que Israel, el pueblo allá en Medio Oriente, eh, fue desechado y ahora la iglesia es el Israel espiritual. Eso se llama la teoría del reemplazo y es un disparate. ¿Ok? Entonces, formar parte de la ciudadanía de Israel juntamente con las dos casas de Israel. Vea lo que Pablo dice. Recuerde que en ese momento estaban separados de Yeshua, es decir, excluido de toda relación con él, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los convenios o a los pactos de la promesa, es decir, sin participación en la sagrada promesa mesiánica y sin conocimiento de los acuerdos de Dios, sin tener esperanza, es decir, en una promesa, y vivir en el mundo sin Dios. Lo que a quien Pablo le está hablando en este momento es a los gentiles y le está diciendo que ellos estaban sin Yeshua, número uno. Número dos, no tenían la ciudadanía de Israel y no estaban bajo el pacto, que es a través de Yeshua. Entonces, al conocer a Yeshua, al nacer de nuevo, los gentiles son injertados en el olivo y adquieren identidad. ¿De qué? De pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel. Pablo no está hablando de una ciudadanía natural. Está hablando de la ciudadanía del pueblo del Eterno. Israel, el pueblo, no Israel, el país. Le está hablando a los gentiles. Entonces, nosotros somos ciudadanos de Israel, el pueblo. Perdón, me devuelvo aquí un toquecito, un momentito. ¿Ok? Un israelí es una persona que nació en Israel y por el hecho de haber nacido en Israel no es salvo. No. Hay israelíes homosexuales, israelíes lesbianas, etcétera. Hay israelíes satanistas, adoradores de Baal, adoradores de Moloch, etcétera. Pero dentro de ellos hay un pueblo que guarda Torah. La característica de la novia, de la Calá, es que guarda la Torah, observa la Torah, la guarda. A ese pueblo se le llama Israel. Fue el nombre que el Eterno le dio.
¿Desde cuándo? Desde que el Eterno le cambió el nombre a Jacob. Sí, es el nombre que identifica a un país. Perfecto. Pero esa promesa de Pablo, repito, no tiene que ver con una ciudadanía natural, civil, sino la ciudadanía espiritual, podríamos decir, con el pueblo del Eterno. ¿Ok? ¿Expliqué bien el tema de la identidad? Ok. Entonces, por un lado, las promesas del Eterno, quiénes son, a dónde nos posiciona, y por otro lado, nuestra identidad personal y de pueblo. Ok. Entramos ahora de lleno al tema de las dos casas. El planteamiento inicial lo hacemos con la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es solo una parábola dada a un grupo de personas que no la entenderían o su significado es la clave para identificar un acontecimiento importante dentro del marco profético de Dios con su remanente en este tiempo. Obviamente, lo segundo. También dijo, cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde. Y él les repartió el sustento. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano y allí malgastó su herencia viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y él comenzó a pasar necesidad y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos y ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan si yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre, y estando él aún distante, su padre lo vio y corriendo, enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Le dijo entonces el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo y ponerle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto. Ojo a lo que dice, estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero su hijo mayor estaba en el campo y como al regresar oyó música y danza, se acercó a la casa. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él entonces le dijo, tu hermano se ha presentado y tu padre ha sacrificado el becerro gordo porque lo recuperó sano. Y se enojó y no quería entrar. Saliendo entonces su padre le rogaba, pero él respondió al padre diciendo, he aquí, tantos años te sirvo y jamás quebranté un mandato tuyo y nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando regresó este hijo tuyo, que consumió tu herencia con prostitutas, mataste para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo,
tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue hallado. Ok, la parábola del hijo pródigo. ¿A qué o a quiénes se estaba refiriendo Yeshua? Entonces, el hijo pródigo se va de la casa y malgasta su herencia. Se va a un país lejano. ¿A qué país lejano? Se va a un lugar y se mezcla con los gentiles. ¿Por qué? Porque encuentra un trabajo que era apacentando cerdos. Entonces, eso hace una clara referencia a los gentiles. Decide regresar a casa. ¿A cuál casa? A la casa de su padre. Y cuando su padre lo ve llegar, se alegra, pero su hermano mayor no. Es el padre quien me explica al hijo en casa quién es y por qué recibe a su hermano. Y le hace una fiesta y le da un anillo. Ok, en esta parábola, lo que Yeshua está representando es la división de las dos casas de Israel. Hay muchas prédicas, enseñanzas del hijo pródigo, hablando de la fidelidad, hablando de la lealtad, hablando de la paternidad, y está bien, todo eso está bien, no digo que esté mal, ¿verdad? Sacando una enseñanza dentro de ese contexto de familia, de paternidad, de herencia, de identidad, y eso está bien. Pero el fondo profético de este pasaje y la intención profética con la que Yeshua lo hace es lo que nosotros debemos entender. El hijo pródigo es la casa de Efraín y el hijo que se queda en casa es la casa de Judá. Entonces, ¿quiénes son estas dos casas? ¿Y cuál es el contexto de esto? ¿Y cuál es el contexto de esto? Uh-huh. El hijo pródigo es Efraín, la casa de Efraín. El hijo que se quedó en casa es la casa de Judá. Me adelanto un poquito nada más como para que no se quede ahí con una laguna. La, el Eterno establece a través de Jacob uh-huh, las 12 tribus. Es decir, de los 12 hijos de Jacob se establecen las 12 tribus. Y se le conoció como la casa de Jacob o la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el Eterno le cambió el nombre a Jacob por Israel. Entonces, se le conoce a todo el pueblo como la casa de Jacob o la casa de Israel. Pero en tiempos de Salomón, ¿verdad? Salomón peca contra el Eterno y el Eterno le dice, voy a dividir tu reino, pero no lo haré contigo por amor a David, lo haré con tu hijo, Roboam. Entonces, el reino, la casa de Israel o la casa de Jacob, se divide en dos. La casa de Efraín y la casa de Judá. La casa de Judá se le llama la casa de Judá porque esa casa es donde están la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, estas dos tribus.
se les conoce también como el reino del sur, porque se establecieron en Jerusalén. Y en el norte, la casa de Efraín o la casa de Israel también, constituido por 10 tribus, el reino del norte. Por eso cuando leemos en la escritura, en las profecías, tenemos que tener cuidado con esto, porque en algunas ocasiones cuando dice Israel, se está refiriendo a la casa de Jacob, pero en otras ocasiones se está refiriendo a la casa de Efraín, que también se le decía la casa de Jacob. Perdón, también se le decía la casa de Israel. ¿Ok? ¿Estamos bien por ahí? Dame un momento. Ok. Entonces, ¿quiénes son estas dos casas? ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Mateo 10, 5 al 7. Cuando Yeshua les dice, yo no he venido sino, le está hablando a la casa de Judá. Eso es importante. Tiene a judíos ahí. Entonces él le dice a ellos, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿por qué dice eso? Si le está hablando a judíos. ¿Será que le estaba hablando a otro grupo de gente? Claro que sí. Las ovejas perdidas no son la casa de Judá, no son la casa de Judá, no son los judíos. Y en otro momento Yeshua dice, usa la expresión que él tenía otras ovejas que no eran de este rey. Entonces, ¿por qué Yeshua dijo que tenía ovejas que no eran de ese rey? Son preguntas que vamos a responder, pero que nos ponen nos sirven una mesa. ¿Por qué Primera de Pedro 1:1 y Santiago 1:1? En su primer versículo, las epístolas se dirigen a las casas de Israel, a los esparcidos, la casa de Israel. ¿Por qué Jeremías 31 al 33 y Hebreos 8 dirigen el pacto renovado a las dos casas? Porque dice, y haré y renovaré mi pacto con la casa de Efraín o la casa de Israel y con la casa de Judá. Léalo, ahí está. Cuando habla de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, ¿a quién de quién está hablando? De la casa de Judá y de la casa de Israel. ¿Qué significa que el Eterno le haya dado dos varas a Ezequiel y le dijo que serían una en su mano? Esas dos varas, el Señor le dijo, ponle a una por nombre casa de Judá y ponle a la otra casa de Israel o casa de Efraín. Y le dijo, júntalas porque en tu mano se harán una sola. Estaba profetizando la unión de las dos casas que se dividieron por culpa de Salomón en tiempos de su hijo Roboam. ¿Por qué el valle de los huesos secos está relacionado con las dos casas de Israel? Si logramos entender esto, tendremos claridad con relación al cuadro profético de la escritura, el pueblo de Dios y el mundo, en relación al plan de redención. Ok, vamos a quedar aquí. ¿Vamos bien? ¿Está claro, mi general? Totalmente claro, Shadia.
Si nosotros no quiso decir, yo tengo unas ovejas que no son de este redil. Entonces, ¿quién dice? No, no, son los gentiles. No, no son los gentiles. También le llama las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ya lo vamos a ver. No, no se despegue. La próxima clase tiene que estar ahí. Porque yo le voy a explicar qué dice la escritura en relación a eso. Recuerde que toda referencia o toda mención en el llamado Nuevo Testamento tiene una referencia en el Antiguo Testamento. Entonces, si Yeshua dijo, usó la expresión las ovejas perdidas de la casa de Israel, es el primer pacto o el Antiguo Testamento el que nos va a aclarar a nosotros a quiénes se refiere Yeshua. Yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo tengo unas ovejas que no son de este redil, o sea, él tiene otro redil. Le dice a los discípulos, no vayan sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ah, hombre. Y Romanos 11, que lo vamos a ver en detalle, claramente Pablo le dice a los gentiles, no, no, no se jacten ustedes de que, ¿verdad? Fueron llamados y fueron injertados aquí, porque si no hubiera sido por la casa de Efraín, ustedes no estarían aquí. Ok, ya eso lo vamos a ver más adelante. Estamos. Como siempre les decimos, si tiene alguna pregunta, por favor, beba cachá, s'il vous plaît, please. Me la hacen al chat y con mucho gusto se la responderemos.